manifestado que la aplicación de esta medida impediría la continuidad del servicio y de atención que se da de manera gratuita a los migrantes, y de alguna manera tenemos claridad que se les está imponiendo se les está imponiendo acciones de control migratorio y no de asistencia humanitaria, y eso es lo que fuertemente han cuestionado. Ellos tendrán un espacio y tomarán la palabra para poderse pronunciar. Han solicitado, al punto que han solicitado que los hogares temporales sean retirados de la obligación de hacer el registro de los migrantes. Además de esto, que estábamos hablando únicamente de la reforma al reglamento, específicamente tenemos que abordar el tema de la ley de migración, las reformas a la ley de migración del 2022, lo que bien se ha conocido como ley de coyotaje, donde se ha propuesto endurecer sanciones a los delitos relacionados con el al tráfico de migrantes, incluso la reforma que no fue apoyada por la bancada Semilla, quiero decirlo claramente, que hicimos fuertes críticas hacia eso. Vemos como también el hecho de que se considere un delito el alojar a migrantes, pero también facilitar, guiar o favorecer cualquier acción se considere como tráfico ilegal de guatemaltecos. También eso tiene en alerta a los refugios y a las casas de migrantes en el país. El objetivo de la reunión, como lo mencionaba al inicio, es que podamos analizar el impacto que tanto la aplicación del artículo 101 del reglamento como de la reforma que realiza al Código de Migración, la ley de coyotaje, el impacto que está teniendo en la labor humanitaria que están realizando las casas de los migrantes. Estuvimos aún ayer visitando un albergue en Villanueva, en el Mezquital, y ellos nos comentaban los testimonios que han tenido de los migrantes que no han parado de pasar por el país. Las diversas situaciones económicas y políticas están obligando a las personas a salir de sus países, y la asistencia humanitaria es algo que debe de darse, y todos nosotros aquí en la mesa lo sabemos. Por si tenemos un poco débil ese argumento, hemos invitado al licenciado Osvaldo Samayoa, quien nos va a comentar sobre específicamente la interpretación y el análisis que se tiene a las reformas a la ley de migración y la solicitud que se les está imponiendo a los hogares, a los refugios y a las casas de los migrantes frente a los tratados internacionales a los que está sujeto el Estado de Guatemala. Vamos a dejar en el uso de la palabra al licenciado Samayoa. Tendrá 10 minutos para poderlo explicar, y posteriormente a la conferencia episcopal y al grupo articulador presentado. Por favor, gracias. Okay, bueno, diputada, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Mucho gusto, Osvaldo Samayoa, para servirles. Pues sí, digamos, resulta preocupante en el ámbito de que el contexto del Código de Migración, que entra en vigencia en el año 2016, la idea es adaptarse a un cambio pendiente en mucha de la normativa del país. Guatemala ya no tiene una doctrina de seguridad nacional, no tiene que controlar a las personas máximo, interiorizar íntimamente, es una doctrina de seguridad democrática interpretada desde la protección de la persona, sus necesidades y la disminución de riesgos a la persona. Lamentablemente, parece que eso todavía hace falta, muchos ámbitos que tienen que desmontarse de lo que venimos arrastrando de la historia del conflicto armado, pero que ha habido avances, y el Código de Migración era uno de sus pendientes. De hecho, era, y todavía Sociedad Civil lo promueve, ¿verdad? El tema de la Dirección de Policía Nacional Civil, por ejemplo, que pase a ser un Ministerio de Seguridad para que salga de ser una visión administrativa meramente. La posibilidad de tener una institución, un sistema penitenciario por fuera del control de gobernación. Uno de los temas del conflicto era mantener controladas las migraciones, para saber quién entraba, quién salía, cuánto tiempo estaba, y basado única y exclusivamente en extender documentación. Por eso el enfoque que Sociedad Civil ve dentro del Código de Migración es esa tridimensionalidad: derecho humano a la migración, como un derecho fundamental, derecho de las personas migrantes frente al Estado, y el derecho migratorio.
tratando de romper exclusivamente la visión del derecho migratorio que se ha tenido, es decir, la relación puramente de control administrativo, para entrar en un enfoque de entender a la persona en ese tránsito, en ese destino que puede estar buscando, en el retorno mismo que puede estar teniendo, o en el motivo de originarse desde aquí incluso la migración. En ese sentido, todos los contextos de personas en tránsito, todos los contextos de personas que buscan a este país como destino, que posiblemente se encuentren en situación irregular, no podemos admitir o no podríamos decir que cuentan con las condiciones ya para establecerse en el país o para que cuando estén transitando vean suplidas sus necesidades básicas, sus necesidades más básicas de todo ser humano, como la alimentación, como tomar un vaso de agua, digamos. Este elemento, pues desde 1850, la madre de la enfermería, Florence Nightingale, lo dijo, ¿verdad? No podríamos despojarnos de las necesidades humanas nosotros para desconocerlas a otro ser humano. Es decir, son tan propias de esa persona como son mías. Y de ahí surgen los movimientos humanitarios. Los movimientos humanitarios tienen como base central de su accionar ser neutrales frente a la situación. No les interesa si están en situación regular o en situación irregular. No les interesa los motivos por los cuales salieron o los motivos por los cuales quieren llegar a otro lugar. Lo que le interesa es atender en ese momento su condición humana. Y esa neutralidad los distancia de poderse decir que promuevan acciones políticas o de que promuevan acciones en favorecer una migración irregular. La posición de neutralidad es importante tenerla presente, y esto es algo que en el artículo 101 pone en cuestión, porque si yo percibo que quieren información biométrica o información biográfica mía, yo no voy a dar ninguno de estos datos, sobre todo porque este Estado no tiene una ley general de protección de datos, por ejemplo, y al mismo tiempo no tengo la garantía que esos datos no puedan ser usados después o contra mi familia o contra mi persona. La ayuda humanitaria perdería neutralidad, podría ser interpretada en favor de muchas personas. Es más, así como se teme que el crimen organizado se esté aprovechando de la necesidad de las personas, también se podría llegar a temer por parte de un migrante que lo esté haciendo porque realmente necesita migrar. Se podría dar el caso de que el crimen organizado se convierta en casas migratorias para obtener información de los migrantes y luego poder reclutarlos con otro tipo de información o extorsionarlos más adelante en su tránsito. Entonces, la acción humanitaria se sostiene neutral y bajo ese principio de neutralidad interioriza el principio de humanidad. Yo, si neutralmente quieres permanecer aquí un día donde yo te puedo dar de comer, te puedo dar acceso a un baño y agua, o incluso a una comunicación telefónica con un familiar, como lo manifiesta el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo hago. No estoy promoviendo que sigas, no estoy promoviendo que te quedes, ni que te retornes. Es una decisión que depende de la persona. Tampoco puedo manifestarle las ventajas de continuar en la migración o no. Entonces la ayuda humanitaria no puede ser llevada al ámbito de caer dentro de un reglamento, de un ámbito de ser quien registra. Esa es obligación del Estado. Esa es obligación del Estado, que tiene institucionalidad para la disminución de riesgos sobre los efectos de los derechos de las personas, y no es delegable en otras personas que lo que están haciendo es, de forma neutral y humanista, poderle brindar a una persona que tiene una necesidad específica en ese momento este tipo de ayuda. Si me quisiera poner religioso, no puedo hacer que el amor al prójimo se convierta en una burocracia. Si me quiero poner en términos de lo que se predica en la doctrina humanitaria dentro de los ámbitos de las casas de migrantes que hay a partir de la iglesia o de las diferentes iglesias que también dan este tipo de ayuda humanitaria. El modelo de gestión, entonces, dentro del reglamento debe ser distinto, no puede orientar a que la obligación descanse, porque el derecho de los migrantes que el Estado también debe de observar, el Estado de Guatemala está organizado para proteger a la persona, como lo dice la Constitución, no puede delegarse en que otras personas tengan que hacer ese tipo de registros.
y sobre todo si no se tiene garantía de protección de datos, confidencialidad y conocimiento de para qué se quieren esos registros por parte de la autoridad o de otro tipo de autoridades. En ese sentido, por supuesto, va a preocupar siempre que cualquier tipo de reforma penal que se haga no esté orientada a que los tipos penales no criminalicen la acción humanitaria. Es una zona gris, es una zona compleja, por supuesto, eso se entiende que hay infiltración de crimen organizado, pero también se entiende que hay una estructura del Estado que se especializa en investigación criminal, que se especializa en políticas de persecución del delito, que se especializa en políticas de reducción de vulnerabilidades hacia la persona, y si esa no opera, no descansa en los ciudadanos humanitarios la obligación de desarrollar esa función. Descansa en la autoridad la obligación de hacer funcionar esas políticas. Y ahí, cité a la señora Flores en su momento, cito a Henry Dunant, que es el que empieza a sembrar todo el tema humanitario, ¿verdad? Que en su momento se aplica el derecho humanitario, se aplica a la guerra, pero las consecuencias que está teniendo la migración en Latinoamérica son tan desastrosas que se equiparan con los efectos de una guerra, en términos de muertes, desaparecidos, personas con necesidades, falta de comunicación. Entonces el 6R se ha metido un poco ahí, y cuando se mete, recuerda el 6R, aparte de la neutralidad y aparte de lo humano, no se puede criminalizar a quien atiende, a quien ayuda a otro ser humano en este tipo de condiciones. Es decir, la humanidad hemos llegado al punto de decir, si tu contrincante, si tu enemigo en una guerra está desarmado, ya no se vale quitarle la vida. Entonces, si tu otro está migrando en tránsito por necesidad, ¿por qué voy yo a criminalizarlo? ¿O por qué voy yo a generar sobre él un registro o un tipo penal que lo único que va a generar posiblemente sean violaciones mucho más graves a las que ya está viviendo? El Estado tiene que ser muy cuidadoso en ese ámbito. Aquí hay un antecedente muy interesante, que es el caso de Jesús Tranquilino Vélez Dor, un ecuatoriano, caso conocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se da en Panamá. Panamá tiene tenía como legislación que el migrante en situación irregular a las 2 veces quedaba privado de libertad 1 año. Y lo que hacían en Panamá es que la guardia penitenciaria, cuando la policía le entregaba al detenido, la guardia se quedaba con el preso y le notificaba su año de detención. Cuando estos pedían el recurso de exhibición personal, un guardia agarraba las hojas y les decía, no al lugar. En pleno siglo XXI. Decían, ¿y el juez? Aquí no hay juez, sos un migrante irregular, 2 veces te hubieras quedado en tu país, ¿para qué veniste? Y fueron sometidos a torturas, fueron sometidos a vejámenes, incluso a experimentos, como no sos panameño, sos ecuatoriano, te voy a someter. Es decir, el tema de la criminalización puede llevar a condiciones arbitrarias en ámbitos que pueden quedar fuera de control de la policía, pueden quedar fuera de control de los jueces, que se puede llevar a centros de detención donde no puede haber un control incluso de la propia sociedad civil que a veces realiza ese tipo de visitas y este tipo de controles. Entonces tienen riesgos muy altos para la persona. El Código de Migración, si ustedes le prestan atención, se dan cuenta que no tiene delitos. El Código de Migración quedó sin delitos. Y eso para la sociedad civil es una conquista. ¿Por qué? Porque el Código de Migración es para civiles, no es para criminalizar personas. Es para atender la relación que tiene el Estado con las personas, no para estar buscando cómo criminalizar. Si le ponemos delitos, o si los diputados hubieran puesto delitos al Código Civil, tendríamos toda una institucionalidad penal contra los migrantes y lo que menos tendríamos sería una dirección, por ejemplo, de derechos fundamentales de las personas migrantes. Es decir, la tradición de este Estado ha sido, primero me voy al castigo y luego me voy a ver tus derechos. Y el Código de Migración lo que busca es, primero veo tus derechos y después voy a ver qué parte me toca, si es necesario incluso tener una discusión, si hay necesidad de imponer algún tipo de sanción. Sabemos de las presiones, sociedad civil no tiene los ojos cerrados, de las presiones de la política de, ahí sí, doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Sabemos de la presión que tiene sobre el país. Sabemos que sus políticas son volverlos, y si no es que ya la frontera sur de ellos. Pero eso no justifica sacrificar el trabajo humanitario que hacemos en nuestro país. Porque Guatemala también es un país con más de 3 millones de migrantes en otros países. También somos un país de origen, donde nuestras condiciones sociales
no son las condiciones óptimas para desarrollarnos dentro del ámbito de nuestros mínimos vitales y nuestros derechos y atender nuestras necesidades. No podemos ponernos, digamos, en el plano de criminalizar la ayuda humanitaria de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses y todos los que transiten por nuestro territorio, cuando los nuestros también requieren ayuda humanitaria en México, por ejemplo, o aquí mismo, ¿verdad? Es una condición de humanidad, de neutralidad, donde los derechos del migrante no deben de ser sacrificados y mucho menos la atención humanitaria y la función que se cumple. No es ese el espíritu del Código de Migración, y las reformas que puedan haber o las direcciones que puedan haber en eso no deben de ser una delegación de funciones del Estado hacia las personas, y no debe la ley, en caso de reformarse el tema penal, no debe de estar orientada ni a criminalizar al migrante. Ese es un error que quedó en el Código Migratorio por un tema que podríamos contarles como sociedad civil, nos pareció absurdo. La persona que solicita refugio tenga que pagar multas si no se le otorga. Si está pidiendo refugio, puede ser que esté en las condiciones más paupérrimas de vida y no tenga ni un centavo, ¿verdad? O lo que veíamos ayer de la práctica judicial en el aeropuerto, en donde hay personas de República Dominicana que dicen no he comido, y lo que tenemos es una puerta cerrada o un cuestionamiento cuando llega gente a decir aquí traigo comida, y un juez que llega y verifica y se va, cuando el juez podría salir de la mano con estas personas, porque la exhibición personal es eso: garantizar la libertad individual de cualquier ser humano, sin importar nacionalidad, origen, raza, color de piel, color de los ojos, posición política, étnica, preferencia sexual, nada, es la libertad de la persona. Y entonces, si se permitiera la ayuda humanitaria, incluso la situación de la gente que está en el aeropuerto no tendría problema la autoridad, porque tendría asistencia humanitaria a estas personas, no tendrían que estar cerrados, podrían permitir el ingreso y aceptar y decir, sí, esta gente está aquí, no la podemos atender y hay ayuda humanitaria. Hasta la gente misma levanta la mano y dice, yo tengo un chumpa, yo tengo un suéter, yo puedo llevar un arroz, que hay solidaridad en la gente, y eso es lo que no se puede criminalizar, la solidaridad. Ese sería, digamos, un poco el contexto explicado de otra manera del derecho internacional de los derechos humanos sobre las personas migrantes. Muchas gracias, Osvaldo. Por favor, compañeros. Aunado a lo que dice el profesor Osvaldo, sí es importante la no criminalización de las organizaciones que prestan asistencia humanitaria, ya que el enfoque es de no brindar asistencia y abrir, y también no solo el abrigo y la asistencia, sino que otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a los servicios del Estado, y que tenga acceso a todos los diferentes programas que se puedan brindar desde cada casa del migrante, como información a la solicitud de refugio, información a tener contacto con sus seres queridos, y también la asistencia mínima como alimento y agua. Aunado a eso también, nosotros vemos la fragilidad de que el artículo 101 nos está haciendo hacer el trabajo de lo que corresponde al Estado, ¿verdad? Tener los controles migratorios, mandar información sensible y privada de las personas, quienes también van a decir que se les está condicionando el servicio humanitario, ¿verdad? No podemos decirle a la persona, si usted no me da sus datos, yo no les puedo dar un vaso de agua. Entonces, eso es importante recalcar, que nosotros no podemos brindar ni condicionar el servicio humanitario, ya que es libre, y no podemos decirle a usted sí y a usted no, porque no me da los datos. Teniendo en cuenta también que Guatemala es un país de retorno, se está volviendo un país de retorno, entonces esa información se estaba poniendo en contra de las personas, porque se les está expulsando a fronteras, se les está criminalizando, y a nosotros también nos están vinculando con grupos de coyotes, ¿verdad? Porque nosotros facilitamos información, le damos asistencia humanitaria, entonces quiere decir que estamos haciendo las condiciones para facilitar el coyotaje, cosa que no se activa, porque nuestras casas o de abrigo o de protección es para brindar asistencia humanitaria, no para decirle a la persona que nosotros vamos a tener un beneficio del apoyo que estamos brindando, y también estamos acreditando un recurso económico, aunque vamos a tomarlos, porque nosotros nuestro fin es brindar a la persona información, ayuda humanitaria permanente y que tenga acceso a los servicios. Muchas gracias. Por favor. Sí, gracias por la invitación, señora diputada. Como usted ya hizo nuestra introducción,
Y la postura que plasman los obispos en su comunicado es esa, ¿no? Pero dejar claro que nosotros no estamos en contra de querernos registrar como albergues, sino nos preocupa sobremanera, una vez ya funcionando como albergues o casas, tenemos que responder a estas 3 literales, ¿no? Es la que ya bien mencionó, formar un expediente por cada migrante, su documento de identificación, biométrico, biográfico y su expediente clínico, psicológico, médico. Entonces, nosotros partiendo de nuestro mandato humanitario, que es de la Iglesia, de brindar asistencia, protección a los migrantes, independientemente de su condición migratoria, basados en ese mandato que nos otorga la Iglesia, la conferencia, sumado al principio de neutralidad que debemos de tener también en toda esta atención humanitaria que damos, pues no podemos defraudar a los migrantes, pues tenemos un compromiso ético, moral con ellos de resguardar la poca información que nos comparten. Es más, nosotros no hacemos labores de control migratorio como se pretende que podamos nosotros colaborar, porque no es nuestra función y no sería, esa ya es, como lo dice Osvaldo, ya es responsabilidad de una institución ya de Estado. Entonces, como lo plasmamos ya en las 2 comunicaciones que hemos hecho a la Autoridad Migratoria Nacional, nuestra propuesta es suprimir esas 3 literales, y aquí no quiero quizá decir algo que está en proceso y que tal vez el Lic Mazariego nos pueda compartir cómo va ese proceso ante la Autoridad Migratoria Nacional de nuestra solicitud de reformar el artículo, suprimir esas 3 literales que nos obligarían como casas del migrante a estar reportando al IGM información sensible sobre migrantes, ¿no? Y que es de control migratorio meramente. Entonces, pues nuestra postura es esa. Nosotros sí estamos anuentes a registrarnos, a funcionar no al margen de la ley, sino que cumpliendo con lo que establece el reglamento. Y sí estamos muy anuentes también a seguir fortaleciéndonos para seguir brindando una asistencia digna y de calidad para los migrantes que llegan por sí solos a nuestras casas, pidiendo esa ayuda ante una ausencia o una ausencia de ese tipo de asistencia que corresponde pues al Estado, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos como que correspondiendo una responsabilidad que no es nuestra, pero atendiendo un mandato humanitario lo hacemos y no queremos incurrir o faltarles a los migrantes éticamente en estarles compartiendo datos que son sensibles y que pueden poner en riesgo. Son migratorios mixtos, ahí vienen personas que vienen huyendo por situaciones de violencia, crimen organizado, cuestiones políticas, entonces eso pone en riesgo su integridad y su persecución. Entonces, esa es nuestra postura. Y la más, en dado caso, no pudiéramos poder atender o cumplir lo que establecen estas 3 literales, pues la decisión así más extrema es cerrar nuestras 8 casas de migrante que tenemos y nuestra casa para solicitantes de asilo y refugiados. Y lo que nos preocuparía y nos daría así pesar es qué van a hacer todos esos cientos y miles de migrantes que nosotros atendemos, que solo como un dato del año pasado atendimos o brindamos asistencia a más de 50,000 personas que pasaron por el país, mayormente en la Casa del Migrante Esquipulas, ¿no? Que demandaron o que requirieron una asistencia humanitaria. Pero a la par de esto igual hay que ponerle también atención a otras situaciones que pasan los migrantes, ¿no? Situaciones de abuso en el trayecto, cuestiones de intimidación, abusos de autoridad, que eso, bueno, no es un secreto a voces, pero que deberíamos de también empezar a poner ojo en esta situación en el tránsito de las personas migrantes por Guatemala. Muchísimas gracias a la Conferencia Episcopal que vino representado también el grupo articulador acá. Me gustaría ahorita poder hablar con ustedes, ¿verdad? Como autoridades encargadas. Vamos a empezar con el IGM. Nos gustaría saber qué posición tiene el IGM, licenciada, sobre la solicitud de modificación que ha presentado la Conferencia Episcopal. Ya 2 comunicados son los que se tienen sobre la mesa, así que me gustaría
escuchar la posición del IGM, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. En efecto, quisiera iniciar lo que pregunta la señora diputada, haciendo referencia que el artículo 16 del Código de Migración es el que básicamente establece que el Instituto tiene la facultad exclusiva para poder autorizar a las entidades que prestan abrigo a los migrantes. Y en función de esto, también la norma citada establece que el reglamento es el que va a establecer los requisitos o disposiciones para ubicación y funcionamiento de estas entidades que se dediquen a este abrigo. En función a ello, y tomando en consideración la jerarquía normativa, a ello responde entonces que el artículo 99 del Reglamento General del Código de Migración haga referencia precisamente a la autorización con la que deben contar estas entidades que vayan a prestar abrigo a los migrantes. Situación que hasta el momento, como un dato referencial, quisiera mencionar que ninguna institución cuenta con esa autorización, solamente hay una que está en trámite realizando su gestión. Por otro lado, el artículo 101, tal cual lo establece la ley, hace referencia precisamente a una serie de obligaciones para su funcionamiento. Tomando en consideración realmente la naturaleza o el por qué el legislador dejó establecido en el artículo 101 que estas entidades deben trasladar la información contemplada en las literales A, B y C, se entró a conocer la solicitud presentada por Conferencia Episcopal de Guatemala, así también una solicitud presentada recientemente por Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia migratoria. Entonces se conocieron ambas solicitudes a efecto de poder trasladar un análisis y una postura a Autoridad Migratoria Nacional, que en todo caso pues es el órgano competente para poder realizar las reformas a los reglamentos del Código de Migración. Y para ello, ¿verdad?, también se contaron con opiniones técnicas y jurídicas, pero particularmente, como bien ya mencionaba, se hizo un análisis de por qué solicitar cierta información a estas entidades, que realmente no es que el Estado le esté delegando a estas entidades su labor de control, ¿verdad?, sino en todo caso esta información es necesaria para poder implementar políticas migratorias, inclusive para poder llevar a cabo acciones en protección de los migrantes. Por ejemplo, la norma del Código de Migración establece un procedimiento de búsqueda de migrantes desaparecidos. Solo por citar un ejemplo, en esos casos, como los migrantes sienten quizá un poco más de confianza pasar por estas casas y no por instituciones estatales, entonces son estas entidades quienes cuentan de primera mano con información de los migrantes, como por ejemplo su nombre. Al momento que algún país reporte en Guatemala que un migrante se encuentra desaparecido, los países partes están obligados a poder proporcionar la información que se tuviera de esos migrantes a efecto de determinar si el migrante en algún momento estuvo aquí en Guatemala. Entonces, esta información que se solicita puede ser utilizada precisamente para poder determinar el paradero de algún migrante. Entonces, solo como para poder tomar en consideración que realmente la información es necesaria para poder crear políticas en función de protección de los derechos de los propios migrantes. No obstante, pues realizado el análisis al artículo 101, consideramos viable realizar algunas reformas que son las que se le van a proponer a autoridad migratoria, ¿verdad? Pues consideramos realmente que los datos biográficos y biométricos de las personas extranjeras, como ya les ponían, ¿verdad?, quizá es un tema pues un tanto sensible, y consideramos viable, ¿verdad?, que ya no se coloque más en la norma como una obligación que tengan las entidades que trasladar al IGM, pero sí consideramos que algunos datos, como por ejemplo el nombre de los migrantes, puede ser realmente de utilidad para las diferentes acciones que tanto el Instituto como los otros órganos que son creados en el Código de Migración pueden implementar para precisamente poder garantizar la protección de los derechos fundamentales de los migrantes. En ese sentido, también se consideró que la obligación que contempla el artículo 101 de dar una información al IGM de forma diaria, pues posiblemente es muy cargosa, ¿verdad? Entonces se consideró una periodicidad de un mes que mensualmente se debe trasladar pues información para fines
realmente de poder generar acciones en función de protección de los derechos de migrantes, y lo que se propone es que estas entidades puedan trasladar a el IGM a través de la unidad correspondiente cantidad de personas que se han atendido, ¿verdad?, en el mes, el nombre completo de las personas, la nacionalidad, la edad y, si lo tuvieran, la copia del documento de identificación. Pero no quedó como un imperativo, sino solamente si lo tuvieran. ¿Y por qué? Porque a veces las personas, precisamente por el temor de cualquier acción que pueda tomarse, no dan el nombre que efectivamente les corresponde y como quedó registrado su nacimiento. Entonces, tal vez posiblemente a través del documento de identificación se pueda realmente tener una certeza de la identidad de la persona, género y categoría migratoria. Cabe resaltar que esta información, así como toda la información que recibe el Instituto Guatemalteco de Migración, está protegida bajo uno de los principios de confidencialidad, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Código de Migración, es uno de los principios que rigen la función del instituto. Entonces, esa información realmente, el único fin que tiene, como les mencionaba, es precisamente para poder crear políticas y acciones encaminadas a garantizar la seguridad y protección para los migrantes. Este proyecto de reforma, ¿verdad?, estará siendo conocido próximamente en este mes de marzo por Autoridad Migratoria, a efecto pues de que ellos puedan considerar la viabilidad del análisis que se hizo por parte de la mesa jurídica. Les quiero comentar que los temas jurídicos son conocidos por una mesa que se integra por los jurídicos de cada una de las instituciones que integra Autoridad Migratoria Nacional. Entonces, previo pues a llegar a ese análisis y a esa consideración, como bien ya les mencionaba, se buscó información, se analizó el sentido, ¿verdad?, de por qué es necesario contar con cierta información y la utilidad de la misma, como quiero resaltar nuevamente, para poder tomar acciones que garanticen y protejan los derechos de los migrantes, que es el único fin realmente que se busca, ¿verdad?, con obtener esta información. Y en ese sentido, entonces, se presentará el proyecto de acuerdo a Autoridad Migratoria Nacional a efecto de que sea considerado, ¿verdad?, por ellos y en todo caso aprobado, y ese sería el sentido como quedaría la reforma. ¿En cuánto tiempo consideran el IGM que se puede realizar esta modificación? Autoridad Migratoria Nacional se va a señalar para ahorita el mes de marzo, tentativamente, ahorita le digo tentativamente, porque no se ha hecho la convocatoria. Y lo que pasa es que solamente usted busca el tema de la convocatoria, decir que este es un proceso urgente, sí, ¿verdad? Porque como usted ya lo escuchó, si no se realiza esa modificación, si no se hace el cambio, los casos de migrantes van a verse en la necesidad de cerrar y ya no prestar ese servicio. Y lo que va a suceder es que vamos a encontrar en las carreteras, en las calles, en los cruces fronterizos, gente muriéndose porque no tienen vaso con agua, niños que no tienen las condiciones ni siquiera para descansar. Yo creo que los que estamos acá, en su mayoría, conocemos las casas de migrantes, y yo no me imagino en el Seibo cómo podamos conformar un expediente con un estudio médico, psicológico, económico y social. Por ejemplo, ¿verdad? Mi duda era, cuando leí el artículo, era si el IGM iba a desplegar a nivel nacional a gente del IGM para poder realizar esta tarea, porque es imposible, ¿verdad? Sí, precisamente sobre esa literal iba a preguntarle, porque no escuché si quedó en esta propuesta de reforma o que se va a hacer en la Autoridad Migratoria, o queda contemplado ese estudio psicológico, médico. No, licenciado. Prácticamente el artículo 101 en su primer párrafo pues queda igual, la literal es A, B, C y D, que se refiere a que deben prestar como mínimo, queda igual, que no ha sido objeto realmente de ningún tipo de solicitud, y la parte donde se hace referencia a que deberá contar con un expediente individual de cada persona extranjera, y aparecen las tres literales, es lo que va a ser objeto de reforma. Y la reforma básicamente va a quedar en el siguiente sentido. La parte específica. La Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes requerirá de forma mensual informes y datos estadísticos de las personas a quienes se les presta o ha prestado abrigo y cuidado temporal, cantidad de personas atendidas, nombre completo, nacionalidad, edad,
copia del documento de identidad si lo tuviera, género y categoría migratoria, con la finalidad de realizar la gobernanza migratoria, planificar y diseñar acciones en atención a los flujos de personas migrantes. En ese sentido, entonces, ya no va a haber necesidad de realizar los estudios médicos, psicológicos a los que se refiere la norma, así tampoco el tema de los datos biográficos y biométricos. Porque realmente esta es la información que realmente nosotros consideramos relevante para poder llevar a cabo las acciones en protección de los derechos de las personas migrantes. Se tiene considerado que la reunión de Autoridad Migratoria Nacional sea el 14 de marzo. Una vez se apruebe, la publicación se estará haciendo lo más pronto posible y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. ¿Cómo podrán las casas de migrantes solventar estos requerimientos ante las caravanas de migrantes? Por ejemplo, ¿cómo cree el IGM que las casas de migrantes van a solventar una situación teniendo 1,000 personas en mediodía ahí pidiendo agua, pidiendo un lugar donde descansar, donde bañar a los niños? ¿Cómo lo van a solventar las casas de los migrantes? Sí, yo consideraría que hay situaciones muy particulares que van a meritar un trato especial o particular, como sucede en este caso que usted menciona, señora diputada. Ante esta situación, perfectamente se puede hacer referencia, ¿verdad?, que dada la situación particular y el número de migrantes atendidos, ¿verdad?, resulta complejo proporcionar datos específicos, tal vez una generalidad de la información que ellos pudieran llegar a tener. Pues se sabe, ¿verdad?, que situaciones especiales ameritan un trato especial. Sí, lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros pensemos que puede suceder y otra cosa es lo que queda en la ley. Y el problema es esa interpretación que se puede tener, ¿verdad?, tan reducida y que pueda seguir teniendo un tipo de obligación impuesta sobre las casas de los migrantes cuando ellos no van a tener las condiciones de poderlo cumplir, ¿verdad? A eso me refería específicamente. No sé si quieren tomar la palabra. Sí, gracias, diputada. Digamos que creo que es importante diferenciar, digamos, que el mecanismo de búsqueda de personas o de migrantes desaparecidos que queda en el Código de Migración responde a los protocolos antemortem y postmortem que a nivel internacional maneja el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y lo que está buscando el modelo antemortem y postmortem es que los servicios forenses tengan la capacidad, previo a enterrar a una persona como NN o XX, o previo a trasladarlo a un cementerio, de tener toda la información. ¿Cuál es el problema ahorita? Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de México ha advertido que tiene dudas si los 72 asesinados en Tamaulipas en el 2010 fueron bien identificados y son realmente los quienes se le entregaron a las familias. Porque las familias, cuando recibieron los cadáveres, no les dejaron abrir el ataúd. Y eso responde a un mal registro post-mortem, ¿verdad? Salir del paso en el registro. Hoy, ¿qué está pasando ahorita en el Ministerio Público? Las familias de los guatemaltecos están presentando denuncia por desaparición forzada y están pidiendo exhumaciones inmediatas de esos restos para poder verificar si son o no sus familiares, porque lo contrario están desaparecidos. Entonces, creemos importante que, ya que se tocó el tema, es importante hablar que las políticas que se tomen estén dentro del ámbito de la que corresponde a cada uno. Y aquí, en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, que es un tema bien sensible para el grupo articulador, es importante hablar de coordinación de cementerios, registros tecnológicos por parte del Instituto de Migración, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Sistema de Salud en general, etcétera, para poder tener esta información, incluso cárceles. Hay personas que a veces las damos por desaparecidas y están detenidas, y como bien decía la licenciada, por no dar el nombre que es, ¿verdad?, para que no los cachen, tienen otro nombre, no tenemos identidad, los tenemos como desaparecidos. Y el otro tema que es importante, señora diputada, y que como grupo articulador le invitaríamos, es de pronto invitar al Instituto Nacional de Estadística, porque por ley el Instituto Nacional de Estadística es quien debe de generar la estadística de este país en todos los ámbitos. La ley, por ejemplo, el Código de Migración dice que se pueden dar políticas de regularización de acuerdo a lo que el Instituto Nacional de Estadística determine, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración. Y es el Instituto Nacional de Estadística quien debe entonces desarrollar las estrategias para los registros biográficos y biométricos en caso de tener personas migrantes
que se encuentran en alguna institución, no con el ámbito de criminalización, no con el ámbito de poner el dedo, miren, no tiene documentos, sino con el ámbito de hacer un registro adecuado de personas. Si el INE no se involucra en esto, estamos a la deriva de que la buena voluntad posible del Instituto Guatemalteco de Migración de querer tener los registros conlleve a que no se realice conforme las estrictas direcciones que un instituto como el de Estadística Nacional deba de darnos. Ok, gracias. Sí, de acuerdo con el licenciado Samayoa, lo que nos quiere decir él es que para generar todo este tipo de acciones, de estas propuestas de políticas, licenciada, el IGM debe contar con una institucionalidad bastante amplia, ¿verdad? Y que contemple también la aplicación de los protocolos a los que hacía mención. El tema de migrantes desaparecidos también tiene una iniciativa dentro del Congreso de la República que sería bueno que ustedes conozcan como IGM para también favorecer que pueda pasar dentro del Congreso de la República. Yo creo que es sumamente importante lo que nos hacía mención. Yo quisiera preguntarle, digamos para terminar con el tema del registro, teniendo claro que hay una propuesta de modificación por parte del IGM que cambia, digamos, el contenido del artículo 101 de las obligaciones a las entidades autorizadas por el IGM. Quisiera saber qué van a hacer con la información que van a obtener de las casas de migrantes. Ya lo tienen, si usted me dice vamos a hacer políticas, se van a hacer acciones, pero específicamente cómo las van a manejar. Sí, en cuanto a este tema se refiere, realmente uno de los enfoques que establece la norma, ¿verdad?, es que la Autoridad Migratoria Nacional debe crear también las políticas migratorias. Para poder crear una política migratoria necesitamos contar con esa información. La creación de una política migratoria no es una acción que se vaya a hacer a corto plazo, ¿verdad? Entonces, esta información va a establecer pues parámetros a efecto de poder determinar, ¿verdad?, algunas acciones que se puedan llevar a cabo para poder, precisamente lo que decía el licenciado, la norma permite llevar a cabo ciertas regularizaciones, pero si nosotros no tenemos esos datos estadísticos de los flujos migratorios, entonces sería quizá un poco complejo poder llevar a cabo este tipo de acciones. El IGM cuenta con la información de las personas que ingresan y egresan del país de manera pues legal, por así decirlo, ¿verdad? Pero todo el tema relacionado con las personas que no hacen uso de los controles migratorios, entonces posiblemente son estas casas quienes cuentan con la mayor parte de esa información. Gracias. Entonces, en ese sentido, consideramos que esta información sería valiosa y sumamente interesante para poder analizarla y en función de ello poder llevar a cabo estas políticas, ¿verdad?, que hoy por hoy se encuentran en proceso de construcción y que en un futuro podrían servir para poder fortalecerlas o poder incrementarlas. Entonces, esa información que establece la norma y que el día de hoy nosotros somos los que estamos considerando, ¿verdad?, que serían como lo mínimo para poder llevar a cabo el día de mañana un análisis de la información a efecto de poder implementar, ser analizada y estudiada, ¿verdad?, y poder implementar las políticas. Sí, la Subdirección de Atención y Protección serían los que estarían a cargo de tabular esta información y de generar un tipo de análisis o de propuesta, ¿no? Sí, de resguardarla más que todo. Okay. Hasta la fecha toda la información que se tiene está resguardada y no se comparte, a menos por orden judicial o a solicitud del Ministerio Público. Por parte de la subdirección, la información que tiene la subdirección. Sí, no se puede compartir con nadie. Inclusive si, digamos, usted nos solicitara, no se la podría negar, tendría que pedir una orden judicial para podérsela otorgar. Se pueden dar datos estadísticos únicamente. Ok. ¿Ustedes anteriormente como Subdirección de Atención y Protección habían tenido la necesidad de solicitar información a las casas de migrantes? No. ¿Existe algún tipo de coordinación entre la subdirección y las casas de migrantes? A partir de la entrada en vigencia del Instituto Guatemalteco de Migración, sí se han tenido coordinación. ¿Qué tipo de coordinaciones? Más que todo coordinaciones para el tema de refugio. Ok. Que no implica el traslado de datos, ¿o sí? No. Por favor, ¿tú querías hablar, licenciado? Sí, le vamos a dar la palabra a PDH. Muchas gracias. Pues un saludo al licenciado nuestro operador Alejandro Córdoba y
Gracias por darnos participación. Desde la Defensoría de las Personas Migrantes, en primer lugar, reconocer y atender, hacer un reconocimiento por haber escuchado a la sociedad civil, ¿verdad? En su preocupación, sobre todo recordando las palabras del señor vicepresidente, donde él manifestó que el trabajo que hacen las casas del migrante pues es un trabajo que no hace absolutamente nadie más en Guatemala. Es importante resaltar que en la implementación del código, que ha venido siendo un proceso bastante prolongado desde el momento en que entró en vigencia, como usted mismo lo dijo, señora diputada, la creación de los reglamentos, toda la normativa interna, lo administrativo que hubo que generar, pues eso fue retrasando los procesos. Vemos con alegría, en el sentido de que las personas puedan tener acceso a sus derechos, que se esté comenzando a implementar todo lo que plantea el código, y esperamos que sigan en la misma línea, porque precisamente el artículo 16 y el 55 del Código de Migración sí creemos que hablan precisamente de la necesidad de que el Estado conozca a estas entidades que brindan asistencia humanitaria y haya un registro precisamente para poder tener un trabajo de articulación y de asistencia también, que es necesaria tener esa vinculación entre el Estado y sociedad civil. O sea, no podemos llamarnos una sociedad democrática si no existe esa vinculación y esa participación coordinada. Pero sí nos preocupó en primera instancia que los reglamentos del código comenzaron a normar de manera excesiva aspectos que el código no establecía. Claro. El código, lo que no hizo el código lo hacía el reglamento. Lo hacía el reglamento. El artículo 16 es un claro ejemplo de esto, ¿verdad? Establece que las casas del migrante van a funcionar, o todas las actividades que brinden asistencia en el párrafo 1, establece que se va a determinar su ubicación y la forma en que van a funcionar, o sea, cómo van a atender. Pero ya pasar a otro tipo de solicitudes o de imponerle aspectos que en esta línea, pues la sociedad civil y las casas del migrante lo vieron como una forma de atacar sus funciones, pues también eso es motivo de que se analice, ¿verdad? Sabemos que los reglamentos no fueron elaborados por las autoridades que ahora están presentes, ¿verdad? Y vemos que las autoridades ahora se han interesado en hacer modificaciones al respecto, y eso esperamos que siga avanzando. Pero en esa misma línea también el artículo 16 establece, y esa era una preocupación para la Defensoría, si las casas del migrante cierran, por ejemplo, muchas personas retornadas se sirven de la asistencia que dan las casas del migrante para poder llegar ahí, pasar una noche y después dirigirse a sus lugares de origen. Pero si esas casas cierran, el artículo 16 establece que es el Estado el que debe tener albergues para la atención de las personas retornadas que así lo requieran. Y hemos visto desde el 2016 para acá, no existe ninguna intención, digamos, no se ha visto que alguna autoridad que haya pasado por el Instituto Guatemalteco de Migración o otras autoridades hayan podido promover la creación de estos centros de asistencia. Entonces, también la interpretación de la norma, ¿verdad? Siempre, como lo planteaba aquí el licenciado Samayoa, pues siempre debería ser en función de los derechos de las personas, y eso lo vemos muy importante. Y no quiero dejar la oportunidad de resaltar lo que plantearon de la situación en el aeropuerto, que es un ejemplo claro, ¿verdad?, de que cuando el Estado no tiene la posibilidad de responder a las necesidades de las personas, comienzan a generar focos de malos tratos, focos de situaciones inadecuadas, y la sala de inadmitidos del aeropuerto es un ejemplo claro de esto, ¿verdad? Hay personas en este momento que tienen 2 semanas, 3 semanas de estar ahí, no se han bañado, no han tenido acceso a medicamentos, a servicio médico. No se puede determinar el motivo exacto de por qué vinieron aquí. La responsabilidad en las líneas aéreas no se llega a ver, no se aplica en esa medida también el reglamento y el código que establece cuál es la responsabilidad de las líneas aéreas y cómo ellas deben de actuar para asistir a estas personas. Entonces, como que poner el dedo sobre lo que está haciendo la Casa del Migrante, en este sentido, porque es de quienes estamos hablando, ¿verdad?, y ocultar lo que no podemos hacer en la materia de atención y de asistencia humanitaria a las personas que lo necesitan, sí es bastante preocupante. Entonces vemos con buenos ojos que haya esta postura de modificar el reglamento, y sabemos y confiamos que podría avanzarse también en todos los aspectos que hay que modificar en los mismos.
como por ejemplo planteaba el licenciado Samayoa, lo de cobrarle a un solicitante de asilo que le fue denegado, ¿verdad? Pero existe ahí una norma que no nos parece, ¿verdad? Que un niño no acompañado, solicitante de refugio, al ser reconocido como refugiado, tiene que pagar la residencia. O sea, totalmente incoherente con las condiciones del derecho, ¿verdad? Y además que es la protección que el Estado está obligado a brindar. Muchas gracias. Vamos a pasar con PDH en breve. Como estábamos terminando el tema del registro, que ya hay más claridad sobre lo que va a realizar al IGM, yo quisiera pasar al tema del delito de tráfico de guatemaltecos. Perdón, por favor, se me había ido la... Por favor. Creemos, pues primero quisiéramos solicitar si podemos tener una copia de la propuesta de la reforma, por una referencia como grupo articulador, somos varias organizaciones, digamos, ¿verdad? Sí, para podérsela compartir también a los demás colegas que no vinieron. Hay un tema que nos parece muy importante, que ya el licenciado nos decía, son datos confidenciales, no se comparten y solo que haya una orden judicial se pueden compartir, y lo cual es correcto, pues, ¿verdad? Es una garantía que todas las personas tenemos del cuidado de esos datos. Lo que quisiéramos sugerir y proponer es que dentro del reglamento además se estableciera que esos datos que constan en el IGM, que fueron tomados de la actividad que tienen las diferentes casas, no vayan a ser, como dice el dicho, usados en su contra. Es decir, si un migrante está en tránsito, no logra llegar a su destino, es retornado a su país de origen y sus condiciones le hacen volver a exponer su integridad personal y su vida en búsqueda de una mejor vida para él y su familia, o para ella y su familia, y vuelve a transitar por nuestro país, el volver a tener ese registro no vaya a generar ningún tipo de limitación de sus derechos de tipo administrativo, ¿verdad? Eso no lo estamos diciendo por las autoridades de ahora, no lo estamos diciendo porque esté pasando, son garantías que cuando quedan expresas dan certeza al accionar de funcionarios, al accionar de cualquier ciudadano, ¿verdad? Tiene claridad sobre las garantías que pueden estar establecidas. No lo estamos diciendo porque sea una situación que suceda, es para que también exista una regla clara, ¿verdad?, al respecto de que los datos no van a ser usados en su contra después. Y creo que se ajusta a los estándares iberoamericanos de protección de datos que se han establecido aquí en la antigua Guatemala en el 2007, ¿verdad? El colega también. Gracias, por Sí. favor. ¿Ibas a hablar de la propuesta? Sí, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ángel Escalante, de la Red Sociedad con Migrantes, también miembro del grupo articulador. Pues a mí me parece muy importante este espacio también y gracias por estar escuchando, ¿verdad? Desde hace ya un tiempo pues venimos aportando alguna especie de revisiones a los informes que están haciendo la autoridad migratoria con el tema de la construcción de la política migratoria, y de alguna manera pues hemos estado acercándonos y contribuyendo desde el conocimiento que nosotros tenemos como sociedad civil y como centros de atención, ¿verdad? Nosotros pues por la ausencia que hay de atención de parte del gobierno, pues la iglesia y otras organizaciones hemos tenido que atender a las personas que están en tránsito y que tienen otras necesidades también, y pues gracias a eso nosotros tenemos un determinado conocimiento que hemos estado compartiendo. A mí sinceramente me llama mucho la atención porque los argumentos que está planteando la autoridad, que me parecen muy válidos, que están con el interés de proteger, de salvaguardar la vida, de la búsqueda de personas desaparecidas, eso a mí me parece perfecto, si ese es el interés, ¿verdad? Y no el interés que tiene el presidente de matar a las personas que van en tránsito, todo el flujo migratorio. Decía él que él es el que detiene todo ese flujo migratorio. No quisiera yo entender que esa es la dinámica o el interés que tienen las autoridades actuales, sino más bien que plasmaron en el Código de Migración, que es proteger a la integridad de las personas, la vida, la libertad de todas las personas que están en tránsito. Entiendo, ¿verdad? Ahora, me llama mucho la atención que si hay personas detrás de esto que analizan
cómo plantear un reglamento, haya una inobservancia al artículo 10 del código, que nosotros hicimos la propuesta y que exactamente, literalmente establece que no se puede pedir ningún documento de identificación o cualquier otro requisito para brindar la protección requerida para una persona extranjera, ¿verdad? O sea, si nosotros pues definitivamente no somos una institución gubernamental, pero si las mismas instituciones estatales no están obligadas o no tienen la obligación de pedir un documento de identificación, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Ahora bien, si las casas del migrante dejarían de atender porque hay una negativa, por cualquier inconveniente que hay de la reforma de este reglamento, ¿qué va a hacer la autoridad para atender si ellos mismos, con una norma superior a un reglamento, tienen un impedimento para pedir documentación y cualquier otro tipo de requisito para brindar atención? O sea, creo que esto es, para mí esto me parece importante observarlo a la hora de formular un reglamento, ¿no? O sea, observar una norma que es superior y luego decir en un reglamento algo que es contradictorio, no sé, creo que hay ahí un poco de falta de investigación en ese sentido, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver, como les digo, yo no quiero contradecir lo que ustedes ya dijeron. Creo que el Estado está con la intención de atender a estas personas, y en ese mismo sentido ustedes hicieron una propuesta, la Conferencia Episcopal también hizo una propuesta de cómo podría quedar ese artículo, si fuera posible su modificación, y creo que no tiene ninguna negativa o no hay ninguna contradicción con los intereses que ustedes tienen, ¿verdad? Creo que valdría la pena analizar esa propuesta que ellos hacen, y como les digo, ustedes se van a sentir pues en sintonía con ellos, ¿verdad? Únicamente. Yo solo reaccionando a lo que mencionaba el compañero, creo que es importante que dentro de la propuesta que se realice quede establecido que la entrega de esa información es voluntaria. No se puede condicionar a las casas de los migrantes a darle entrada a una familia si ellos no tienen el documento o no lo pueden entregar, ¿verdad? Creo que eso es algo sumamente valioso. Yo ahorita no recuerdo muy bien cómo quedó el texto de la propuesta realizada, pero sí llamaría la atención al IGM para que pueda revisar el contenido del artículo 10, porque en todo caso, mediante el reglamento no se podría vulnerar el artículo de la ley específica. Entonces creo que el tema de la voluntariedad también debería establecerse, y al final de la reunión les voy a pedir una copia de la propuesta que ustedes van a realizar para poderla compartir con el grupo articulador. Específicamente quisiera referirme al delito de tráfico de guatemaltecos. Yo quisiera saber qué lectura tiene el IGM respecto a cómo quedó establecido en el decreto 5/2022, que hace una reforma al código y que se conoce como la ley de coyotaje, porque si vemos específicamente el artículo 107 y 107 bis nos llama la atención a que también de alguna manera se tienda a criminalizar las acciones que están realizando evidentemente humanitarias por parte de la Casa de los Migrantes. Yo quisiera saber específicamente, licenciada y subdirector, si ustedes ya tienen un análisis claro del impacto que tiene el artículo 107 en las acciones específicas de las casas de migrantes. Sí, respecto a este tema no ha sido objeto de análisis por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, porque no ha habido ninguna solicitud que así haga referencia al tema, ¿verdad? Entonces, atendimos las solicitudes presentadas en función de lo establecido en el artículo 101 del reglamento. Okay. En cuanto a lo que se refiere a este decreto 5/2022, no han sido analizados. Okay. Bueno, la voy a poner en contexto. El día de ayer estuvimos en una albergue
en Villanueva, lo mencionaba al inicio de la reunión, y nos comentaba que uno de los encargados de la casa recibió una llamada porque había unas familias que estaban en el SEGMA y que necesitaban ser trasladadas porque venían en muy malas condiciones. Ellos tenían un vehículo, ¿verdad?, a disposición para poderlas trasladar, pero ya no lo hicieron porque temen que sean criminalizada esta acción dado el contenido del artículo 107. El artículo 107, que me gustaría darle lectura en este momento, es una reforma, como lo mencionaba, a la ley de migración, y establece que comete tráfico ilegal de guatemaltecos quien, con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio material, oculte, traslado o transporte por cualquier vía o medio guatemaltecos para emigrar a otro país sin cumplir con los requisitos legales. El segundo párrafo hace alusión a la sanción, que va de prisión de 10 a 30 años y una multa de 100,000 a 200,000 quetzales. El tercer párrafo establece que comete este delito quien, con el mismo fin que se establece en el primer párrafo, promueva, favorezca, facilite, guíe, ofrezca, instruya, planee o coordine de cualquier manera el tráfico ilegal de guatemaltecos. Entonces, esto nosotros lo mencionamos en su momento cuando fue el debate público y político dentro del Congreso de la República, dado que las casas y los albergues que se prestan labor humanitaria, digamos, pueden verse inmersos dentro de estas limitantes que pone el artículo. Entonces, por eso para nosotros en este momento era importante saber cuál es la lectura de ustedes respecto a esto. Creo que antes de que cualquier grupo o cualquier institución de sociedad pueda llamar la atención, sí debe de haber un estudio constante de la legislación que ya se está poniendo en práctica por parte del Instituto Guatemalteco de Migración. Quisiera darle la palabra, entendiendo que ustedes desconocen, ¿verdad?, el impacto que pueda tener este artículo en la labor que realizan las casas o los albergues para migrantes. ¿Es así? Conocemos la norma, la hemos analizado a título particular. Okay. Yo la he analizado como abogada que soy. Al tema específico del tráfico ilegal y el contenido del artículo. Sí, gracias, doctora. Pues nosotros, escuchando el contenido del artículo, quizá hay una distinción entre lucrar y una labor humanitaria. Claro, se puede interpretar desde nuestra postura, ¿no? Pero mientras se averigua y alguien con el ánimo de perjudicar la labor de las casas, pues puede involucrarnos en todo este proceso de tráfico ilícito de migrantes. Y es lo que decíamos también, cómo desde ya permear esas situaciones y blindarnos ante futuras autoridades e instituciones que pudieran, con el ánimo de perjudicarnos, hacer caso omiso u obviar toda esta justificación de labor humanitaria que hacemos igual sin labor de lucro. Igual quedamos expuestos también que dentro de nuestras casas también una de las actividades que hacemos es brindar información a los migrantes, y eso rayaría con el cometimiento de este delito. Estamos brindando información, pero con el ánimo de prevenir riesgos en la ruta. Claro. Y no estaríamos brindando información de cómo atravesar el país ni cómo darles indicaciones de la ruta. Entonces sí estamos expuestos ante esta norma por lo que hacemos, pero si hay oportunidad igual de poder dejar claro esto para permear o blindar ante nuestra labor humanitaria, pues sería enhorabuena. Y nosotros igual, nuestro mandato, reitero, es meramente humanitario, sin ánimo de lucro, pero si hay alguien que quiera perjudicar, lo haría. Claro que sí. Por favor. Sí, muchas gracias. En esta línea nosotros, bueno, tal vez recordará que en esta misma mesa tuvimos una discusión cuando fue la crisis de las personas venezolanas y la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Defensoría de las Personas Migrantes planteó precisamente que la aplicación de la norma en el sentido
de la persecución de las redes de tráfico de personas migrantes, obviamente es un derecho y es una obligación del Estado realizarlo. Pero en el campo, en el trabajo del día a día, hemos visto que mucho ha servido para criminalizar y ha servido también para tener beneficios y réditos propios de personas fuera de todo el ámbito de la atención a las personas migrantes y de cumplir también con la norma guatemalteca. Nosotros planteábamos que la diferencia precisa era esta, ¿verdad? O sea, en ese momento era la situación de los pilotos del transporte urbano. Realizando una acción comercial lícita, autorizada, registrada, regulada por el Estado de Guatemala, no se les podía estar achacando ni señalando de ser traficantes de personas o de estar lucrando con el tráfico de las personas, ya que ellos estaban cobrando un servicio, como lo dije, ya lícito y regulado por el Estado, ¿verdad? Aquí es donde hay que ver que precisamente son esos elementos los que hay que poner a consideración y no se pueden tomar únicamente de que yo encontré a alguien, que es básicamente el problema que hemos tenido de las denuncias contra la Policía Nacional Civil, contra algunos agentes de Policía Nacional Civil, es de que usted lleva ahí una persona extranjera, es coyote y lo quieren detener, ¿verdad? Sin una investigación previa, sin datos previos, sin analizar la situación del caso y sin garantizar y ver que la persona realmente esté lucrando, ¿verdad? Sabemos y conocemos que cada una de las entidades de seguridad del Estado de Guatemala tiene sus mecanismos de inteligencia vigentes que trabajan, ¿verdad?, precisamente para tener al día esta información, y creemos que es a partir de estas investigaciones que ellos pueden aplicar la norma. Es muy necesario también tener una capacitación constante en cuanto a la interpretación de este tipo de leyes y este tipo de artículos para la aplicación en el día a día de los agentes de policía, ¿verdad?, que son quienes al final les recae la responsabilidad de identificar muchas veces ya en el campo cuál puede ser una situación de delito o no, pero recordemos que tampoco lo pueden juzgar, ¿verdad? O sea, no pueden tomarse atribuciones que no les corresponden, pero aquí en este sentido la asistencia humanitaria que brinda no solo la Casa del Migrante, sino muchas organizaciones que brindan asistencia a mujeres, a niños, niñas y adolescentes, brindan a personas mayores, a personas con discapacidad, y cuando es necesario hacer una atención inmediata de emergencia, como en este caso, lo que debe prevalecer es la vida y la integridad de las personas. Entonces, la interpretación aquí es necesaria. Y aquí es donde tal vez podemos hacer la referencia a que el registro de las casas del migrante y de todas las organizaciones que brindan apoyo es necesario, porque este registro se puede trasladar hacia la Policía Nacional Civil y decirle, bueno, esta es una casa del migrante y ellos trabajan de manera de atención humanitaria, no se les puede estar persiguiendo, ¿verdad? Si derivado de una investigación prolongada, efectiva, adecuada, con datos fundamentados, se determina que hay una persona que está haciendo uso de una de sus funciones para lucrar, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Pero de buenas a primeras no se puede criminalizar la acción aplicando un artículo que no es para limitar el acceso a las personas a asistencia humanitaria. Y recordemos que uno de los principios, ¿verdad?, y uno de los objetivos de la ley precisamente es alejar a las personas de las redes del crimen y del tráfico, ¿verdad? O sea, qué mejor que permitir que las personas lleguen a las organizaciones que brindan asistencia humanitaria, les brindan información y asesoría, que permitiéndoles trabajar de una manera adecuada y además coordinando y asistiéndoles cuando sea necesario. Ok, gracias, por favor. Sí, yo solo quiero recalcar que el Código de Migración en el artículo 54 promueve el derecho a la asistencia humanitaria. El Estado facilita el derecho a la asistencia humanitaria. Entonces, ese derecho, digamos, entendiendo el código así, es superior a esta norma. En términos de que esta norma, y ahí hay que decir el contexto, cuando discutíamos el Código de Migración, nos sentamos la Comisión del Migrante del Congreso, el grupo articulador y 2 o 3 diputados que ya no son diputados, que exigieron que se creara este delito, el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos. Y nosotros les decíamos, ¿cómo es ilegal un guatemalteco en su propio país, transitando en su propio país?
Si el artículo 26 de la Constitución dice que cualquier persona puede transitar libremente en el territorio, menos el que nació aquí, pues, o sea, no voy a más el que nació en el propio país. Y ellos agregaban el tema del lucro. Bueno, ese es tráfico ilegal de personas. A nosotros nos pareció, como es tradición en este país, populismo penal, ¿verdad? El tema de este delito de tráfico ilegal de guatemaltecos. O sea, cualquier guatemalteco, yo no conozco aquí a la señorita, pero si le puedo dar un jalón, me dicen, ¿puedo dejarlo? Sí, y somos guatemaltecos, si no voy a cometer ningún delito con que transitemos libremente, ¿verdad? Para nosotros ese delito debe ser derogado, y lo que debe hacerse es fortalecer el delito de tráfico ilícito de personas. Que responda a los estándares internacionales, a los elementos criminales de los estándares internacionales, porque hay que entender también que es un delito que no es solo perseguido por el Estado de Guatemala, ¿verdad? Es un delito perseguido estratégicamente por Centroamérica, México, etc. Entonces, que esté unificado a los estándares internacionales facilita la persecución de quienes lo hagan en cualquier territorio bajo la jurisdicción que corresponda. Ahí, señora diputada, la propuesta del grupo articulador hacia su persona como en el ejercicio de su representación es que frente a esa discusión, en lugar de reforma, se promueva su derogación y el fortalecimiento del tráfico ilícito de personas. Ahora, frente a la situación actual, el artículo 55 del Código de Migración dice claramente, como ya lo exponía el defensor de las personas migrantes, que el registro de los lugares donde se presta asistencia humanitaria va a permitirle certeza también cuando, por ejemplo, hay una llamada y se usa un vehículo particular para una persona migrante que puede estar, no sé, una mujer que puede estar en ese momento teniendo un bebé, que sea atendida por una casa humanitaria, ¿verdad? Sin que se criminalice. Si la policía interviene, se le demuestra a la policía si estoy autorizado, ¿verdad?, para prestar este servicio humanitario, y ahí ya los protocolos de la policía responderán a esto, ¿verdad? Esas direcciones operativas que tendrán al respecto de esto. Solamente. Gracias, por favor. Sí, gracias. También comentarles, nosotros hablando específicamente en este tema, recientemente, hace como unos 5 o 6 meses, con este tema de que los coyotes se enganchaban o se aprovechaban quizá de la población que atendíamos, nosotros generamos una comunicación y una reunión con la Fiscalía contra el Tráfico. Les expusimos la problemática que estábamos atravesando en nuestras casas, nos pusimos a disposición para colaborar en situaciones de inteligencia que podrían realizar contra los grupos de tráfico, pero al final, ahí sí, como se dice popularmente, fuimos por lana y salimos trasquilados, porque quisieron empezar a cuestionarnos que si dentro de nuestro personal humanitario había alguien que estaba colaborando con estos grupos. Entonces yo creo que nuestra disponibilidad, manifestamos nuestra disposición en querer colaborar, porque sí existe, o sea, es un secreto a voces toda la red que existe en el país, pero no enderezar o mal enderezar las situaciones a nuestras casas del migrante. Nosotros ahí sí que conocíamos desde dentro las situaciones y tratamos de manejar, y estamos en contra de eso también, quisimos exponer esta situación. Igual le dejamos copia al Instituto Guatemalteco de Migración sobre esta comunicación, pero lejos de encontrar un eco, un respaldo, encontramos así como que empezar a tener señalamientos y sospecha contra nuestras casas, ¿no? Así que salimos decepcionados de la Fiscalía prácticamente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero sí dejar claro que tenemos igual manifiesta voluntad de trabajar en colaboración si se requiriera desde nuestras casas. Muchas gracias. Sí, está claro la manifiesta preocupación de ustedes ante las limitantes que puedan tener tanto el reglamento como la ley. Para avanzar, para darle la palabra a la PDH, entiendo entonces que ustedes han realizado algún tipo de análisis sobre el impacto del reglamento y de la ley, ¿verdad? Del artículo 107 que hace referencia al tráfico ilegal de guatemaltecos, y yo quisiera saber si ustedes han realizado este análisis como PDH, si han trasladado algún tipo de informe o de análisis o de sugerencia hacia la autoridad migratoria o a la Fiscalía específicamente. No, el análisis que se realizó fue como en el momento que le planteé,
de manera interna para coordinar con la Inspectoría General, específicamente, en el entendido de poder promover una adecuada aplicación e interpretación del artículo, ¿verdad? Y evitar que personas que no están haciendo ningún tipo de lucro, sino están realizando una actividad comercial, pero también como la Casa del Migrante, que precisamente conocimos la situación ahí en el Mezquital, que ellos también se sintieran libres de poder atender y desarrollar sus funciones de asistencia humanitaria como lo han hecho durante no sé ni cuántas décadas, y poder sentirse libres de trabajar y seguir con esa atención. Nosotros esto lo compartimos con el despacho a través de nuestros informes diarios, ¿verdad? Pero no hemos hecho ningún traslado de la interpretación a nadie más. Creímos en el entendido de que también la persecución de los grupos delictivos dedicados al tráfico ilícito de personas es necesaria. Sí creemos de que hay que partir de que en este momento la discusión está sobre la persecución de estos grupos y hacia eso debemos de apuntar. Y me parece muy atinada la intervención del licenciado Samayoa en cuanto a que hay que profundizar en el análisis, ¿verdad? De qué tanto beneficio puede tener algo tan específico, ¿verdad? En cuanto a guatemaltecos, porque una de las preguntas que nos hacíamos que en este sentido al momento del análisis es cuál ha sido el impacto. Yo creo que usted misma se lo ha hecho, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el impacto de esta ley? Una ley que además no es una modificación al Código de Migración, sino que es una modificación a la Ley de Migración, o sea, de 1998, ¿verdad? Ya con esa visión de seguridad nacional que se mantenía en esa época. Entonces no es congruente, digamos, con la postura y el enfoque del Código de Migración. Sí se debe de promover la persecución penal en este tipo de casos hacia las personas responsables, ¿verdad? Que están totalmente aprovechándose y lucrando con la integridad de las personas migrantes, pero aquí en Guatemala lo que vemos en la discusión en este momento es de que puede haber una criminalización, no en el sentido de que tal vez nosotros lo tengamos documentado porque ya lo hubo, sino que es la manifestación que hacen las personas que están atendiendo, ¿verdad? Y la preocupación crece precisamente de esta manifestación que hace la Conferencia Episcopal de, bueno, estamos ayudando, pero no podemos seguir ayudando bajo estas condiciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos preocupa cuando conocemos las limitaciones que tiene el Estado para venir a reemplazar todo lo que hace la Conferencia Episcopal de Guatemala y todas las otras organizaciones que también complementan esta función de atención humanitaria. Estoy de acuerdo, y escuchándolo lo que me atrevo a decir es que debemos de repente superar la comunicación interna, ¿verdad? Y ese traslado de informes hacia el procurador, que está bien que se haga, pero de alguna manera la PDH está llamada a tener un poco más de incidencia respecto a los problemas, a las limitaciones que puedan haber respecto a los derechos de los migrantes. Ese es el llamado para que este tipo de recomendaciones y de análisis se hagan también hacia la autoridad migratoria, entendiendo que hay autoridades ahorita con la capacidad de escuchar y de considerar las propuestas que se hagan. Creo que eso es sumamente valioso, sobre todo porque la PDH en los últimos 4 años, desde 2020, ha jugado un rol fundamental en la protección de derechos humanos de migrantes. Hemos estado en todas las fronteras prácticamente y ha estado PDH dando fe, ¿verdad?, de las violaciones que se dan hacia los migrantes. Y aquí quisiera decir que abusan de los migrantes y hay un aprovechamiento cruel, no solo por parte de los coyotes, de los migrantes retornados. Digamos, por ejemplo, se aprovechan los que les cambian el dólar a 2 quetzales, a 1.50 cuando salen del centro de recepción de retornados, los taxistas que para llegar al Trébol les cobran 100 quetzales, la policía que de manera ilegal, ¿verdad?, para los buses, baja migrantes y los extorsiona, la gente que en el SEGMA les cobra 50 quetzales un pan que vale 10 quetzales, ¿verdad? Todos sacan raja, ¿verdad?, coloquialmente dicho, de los migrantes y de las condiciones tan pegadas en las que vienen. Entonces, por eso es importante que podamos analizar, digamos,
el impacto que está teniendo la reforma, pero también que está teniendo sobre los migrantes, pero también sobre las personas, sobre las casas de migrantes, que son 9, y las organizaciones no serán muchas, ¿verdad?, las que prestan este tipo de atención humanitaria y de abrigo hacia niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, incluso mujeres embarazadas que pasan por el país en busca de atención. Quisiera pasar a la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, ya que vino un grupo muy grande de representantes, casi un contingente nos enviaron. Ustedes son las encargadas de prevenir y de reprimir delitos. Los citamos porque también hemos recibido denuncias respecto a la comisión de delitos en contra de migrantes que están de paso por el país. Nosotros tuvimos una última reunión. Finalmente vino el licenciado Erwin, ¿verdad? Sí, es usted, mucho gusto. Pensamos que eran todos los que iban a entrar. Pero quisiéramos saber qué acciones está realizando la Policía Nacional Civil para prevenir las extorsiones hacia migrantes. Como lo venía diciendo, tuvimos una reunión en este mismo espacio. Ustedes aceptaron, ¿verdad?, precisamente que se habían estado haciendo procedimientos administrativos para destituir a los agentes que estaban siendo denunciados y que habían sido incluso algunos capturados de manera flagrante haciendo la extorsión hacia los migrantes. Entonces quisiéramos saber qué acciones están realizando ustedes también, o que si han recibido algún tipo de instrucción respecto a vigilar o de alguna manera dar seguimiento a las acciones o a las actividades que se realizan en las casas que atienden migrantes. Sí, muy buenas tardes, diputados, funcionarios, compañeros que nos acompañan. Pues la Policía Nacional Civil, en relación a su mandato constitucional e institucional en cuanto a proteger la vida y los bienes de los guatemaltecos y también de las personas transnacionales. Primero, en el caso de la Constitución, pues tenemos un deber constitucional, y basado en eso, pues también en la artículo 9 de la ley de la policía tenemos también el mandato de proteger la vida y los bienes de los guatemaltecos. Nosotros diseñamos un plan específicamente con relación a la seguridad y de los migrantes. El Plan 2-2023, dispositivo de seguridad en el desplazamiento de migrantes en el territorio guatemalteco. Dentro de ello desarrolla una serie de lineamientos, de acciones y estrategias, pero lo más importante, digamos, que puedo resaltar de que trabajamos de manera coordinada y a requerimiento en este caso del Instituto de Migración, iniciando desde el tema de las fronteras. Creo que es el primer digamos, el lugar donde inicia la policía un trabajo no solo de prevención, de seguridad, sino también en materia de investigación, en muchos casos en coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Qué acciones nosotros estamos realizando muy concretamente de coordinación y apoyo al Instituto Guatemalteco de Migración de manera preventiva? Le decía, especialmente en delegaciones identificadas con el registro de migrantes, en los pasos fronterizos. La coordinación con las instituciones de auxilio. Lo primero que nosotros plasmamos en nuestro plan, que ya le mencioné, es la coordinación de asistencia humanitaria con los bomberos voluntarios, bomberos municipales, Cruz Roja, entre otros. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como institución? Es pues garantizar la salud de los migrantes. Sabemos, y usted lo ha mencionado muy bien, digamos, una familia, una persona, en este caso, pues quedan al final pues en algunos lugares desolados, pues definitivamente necesitan seguridad o también un tipo de asistencia humanitaria. Entonces lo primero que hemos estado coordinando a lo interno de la institución, no solo con prevención del delito, sino también con salud policial. Contamos con una Subdirección General de Salud Policial y en nuestro plan contempla, digamos, la asistencia desde las fronteras con personal de prevención del delito, especialmente con mujeres también, y hemos puesto estratégicamente unidades en este caso ambulancias con paramédicos en estos lugares.
especialmente cuando hay, digamos, información de posibles migrantes que vienen, como las últimas caravanas que hemos tenido. También se ha coordinado de manera muy estrecha con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con Procuraduría de Derechos Humanos hemos estado coordinando, pues actualmente le puedo decir que hay una comunicación muy estrecha, una coordinación muy estrecha con ellos, y pues definitivamente creo que eso ha sido parte también del trabajo que viene liderando tanto el señor ministro como también de las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía. También con la PGN, en muchos casos pues hay niños que vienen acompañados y niños que vienen no acompañados. Precisamente su servidor ha tenido comunicación con la cónsul de Honduras, también para ir mejorando la asistencia con niños, jóvenes, que deben de ser acompañados no solo de acuerdo a lo que la ley establece con el acompañamiento de PGN. Lo que yo le mencionaba al principio, los patrullajes de prevención que hemos estado realizando en las rutas principales, esto en materia de seguridad, toda la CA1, la CA2 Oriente, Occidente, Sur, Norte, en materia de prevención de seguridad. La seguridad en albergues, que también tenemos ahí constante comunicación con, en este caso, con las casas que se encargan de albergar migrantes. ¿Qué tipo de seguridad es? Pues ahí lo primero, hemos tenido con ellos, digamos, requerimientos de seguridad perimetral en los lugares, incluso cuando hay información de que hay inmigrantes en los lugares, pues efectivamente el jefe de la comisaría, por eso aquí me acompaña el jefe de la comisaría, tanto de Chiquimula y Zabal, también está el de San Marcos, me acompaña también el inspector general por algunos temas que usted muy bien mencionó ahí sobre algunos problemas internos. Entonces aquí lo importante es de que hay una comunicación, un compromiso de parte de la institución, y definitivamente nuestra función y nuestro mandato pues demanda no solo un servicio, en este caso a la persona, sino también el auxilio que brindamos a las personas, tanto guatemaltecos como entrantes. El acompañamiento que le hemos dado al delegado de migración, eso ha sido permanente. Ellos constantemente, como les mencionaba, nosotros actuamos de oficio en el sentido de la seguridad, pero cuando hay algún requerimiento, tenemos información de posible ingreso de migrantes, pues definitivamente hay una coordinación mucho más estrecha para no solo darles atención debida a los migrantes, sino también a la hora de ser identificado un grupo que no está debidamente identificado o documentado de manera legal, digamos, se hace el acompañamiento con las autoridades que ya mencioné, y pues definitivamente la policía ha colaborado también con transporte. Eso quiero también resaltar, de que hemos puesto toda la capacidad, digamos, en cuanto a auxilio, en cuanto a transporte. Auxilio de migrantes. Sí, hemos colaborado con transporte, que tenemos no solo radiopatrullas, sino también buses, y dependiendo lo que mencionaba, dependiendo si son mujeres, niños, así también priorizamos, contamos con transporte, buses Pullman, que también hemos puesto a disposición para poder, en este caso, hacer ese traslado, ese acompañamiento. Y hacia las fronteras, digamos, cuando ingresan personas de manera, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se está haciendo? Algo importante mencionar en cuanto a las capacitaciones que la policía está recibiendo actualmente. Primero, que se han diseñado mesas técnicas, tanto con delegados de migración, alto comisionado de Naciones Unidas, en cuanto a hacer abordajes de los temas para ir mejorando no solo el servicio, sino la atención a las personas, y donde han participado instituciones acá presentes, la PDH, la PGN, con Amigua y otros, SBET, que ha participado en Cruz Roja. Entonces aquí el tema de nosotros, señora diputada, es, como le mencionaba, no solo esa seguridad a migrantes, sino también el auxilio que se le está dando actualmente. Puedo mencionarles también el jefe de la comunidad de Chiquimula constantemente pues está desarrollando ese acercamiento, capacitación con el personal, y también lo más importante aquí en el área de San Marcos, donde pues, seguramente también aquí, según me refleja el reporte que me están mandando, que también tienen
esas capacitaciones, ese apoyo y esas buenas coordinaciones que estamos realizando como institución. Señor director, una pregunta respecto al tema de seguridad perimetral que aplican específicamente con los albergues de migrantes. ¿Qué otro tipo de acción realizan ustedes? Primero, la seguridad perimetral. Sí. El jefe de la comisaría tiene la instrucción y ahí sí que la obligación legal, digamos, de hacer los patrullajes constantes, de mantener esa estrecha comunicación con los administradores de estos lugares para ir atendiendo cualquier aspecto o requerimiento que ellos en su momento oportuno realicen. Entonces, como le digo, no solo la seguridad, sino también esa comunicación que de parte de la dirección de la policía se ha estado generando, reiterando constantemente. Ahí están los jefes de comisaría, que se les ha estado mandando constantemente oficios para que ellos mantengan esa buena comunicación, coordinación y el apoyo específicamente en este caso a las instituciones residentes. ¿Qué tipo de acciones se han realizado específicamente en el SEGMA, considerando que en los últimos meses ha habido un grupo muy grande de migrantes venezolanos? ¿Cuál es el papel que puedan ustedes? Sí, primero, de acuerdo a la denuncia ciudadana que nos han mandado, no solo por el tema de ir a verificar, establecer, digamos, la procedencia de las personas ahí, sino también las instrucciones de parte del ministerio ha sido que brindar toda esa atención humanitaria. En este caso, ahí en el SEGMA hemos llegado con personal de paramédicos, acompañado de Inspectoría General y acompañado de personal de prevención del delito. La idea aquí pues es ir no solo viendo el tema de la seguridad, sino también a través de migración regular la permanencia de los señores migrantes aquí en Guatemala. ¿Ustedes desde el Ministerio de Gobernación han hecho algún tipo de recomendación respecto a lo que hemos hablado anteriormente del artículo del reglamento, de la implementación del artículo 107? No, por el momento, para ser honesto, no, pero sí, con lo que ya expresaron los antecesores, vamos a poner al equipo jurídico de manera inmediata para hacer algún tipo de análisis, alguna recomendación y sobre todo, pues lo que se va buscando es mejorar ese servicio de atención a los migrantes. Sí, yo valoro mucho que sea de interés de ustedes el poder activar al equipo jurídico del Ministerio de Gobernación. Yo creo que la alerta que han planteado tanto el grupo articulador y las demás organizaciones, y en mi caso desde la diputación que tengo a mi cargo, es porque precisamente sí vemos que pueden haber señalamientos graves hacia la labor humanitaria que en ningún momento debe ser criminalizada cuando tenemos algunas normas contenidas en reglamentos o en la propia ley que puedan limitar las acciones que realizan estas organizaciones, y por eso es que se realizó la mesa el día de hoy para ir concluyendo, agradeciéndoles el tiempo que se han tomado para venir a discutir este tema. Tenemos sobre la mesa ya una propuesta de modificación al reglamento que va a ser puesta sobre la mesa el 14 de marzo por parte del IGM. De manera formal vamos a pedir por escrito una copia de la propuesta que ustedes van a llevar hacia ese espacio, teniendo claro de que es una propuesta que va a llegar a un espacio más amplio. También vamos a darle seguimiento al impacto que va a tener esta propuesta